Bueno, a esta hora vamos a analizar justamente el proyecto de reforma laboral presentado por el gobierno junto al ex subsecretario del Trabajo, Fernando Arap. Muchísimas gracias, señor Arap, por acompañarnos. Primero, una impresión general que le da a usted después de escuchar los primeros apuntes y el punteo que hay sobre la reforma, aunque falte el articulado, pero en términos generales. Gracias, Mónica, en primer lugar por la invitación. A ver, en términos generales, básicamente señalar que esto no es un proyecto, como ya se ha dicho, de reforma laboral como se ha planteado por parte del gobierno. Este es derechamente un proyecto de reforma sindical. Incluso el gobierno ha hablado de agenda laboral. Yo entiendo que hablen de agenda porque suena mejor que reforma. El término reforma causa ruido y en estos tiempos todo lo que suena a reforma puede dificultar la tramitación. Pero yo creo que, siendo claro, este es un proyecto de reforma sindical, es un proyecto para los sindicatos y no es un proyecto que vaya a beneficiar, por una parte, a la gran cantidad de trabajadores no sindicalizados que existe en nuestro país y menos aún beneficiar a aquellos que no tienen un trabajo hoy en día. ¿Y ahí por qué? A ver, básicamente la ministra ha hablado que este es un proyecto pro empleo. Creo que no es un proyecto pro empleo. Creo que es un proyecto que responde más bien a una concepción ideológica y filosófica del derecho laboral. ¿Eso de por sí es malo? No, es válido. Toda la reforma responde a alguna ideología, digamos. Es muy válido. ¿Juntos a cuál? Es muy válido. Si el tema es que no se venda como algo que no es. Creo que no es un proyecto que vaya a fomentar el empleo. ¿Por qué? No lo fomenta porque las medidas que establece son medidas que, creo, por una parte, no apuntan a mayor empleabilidad de los trabajadores. No hay medidas a favor de los jóvenes, no hay medidas a favor de las mujeres, no hay medidas en torno a la capacitación de los trabajadores y las medidas tampoco apuntan a mejorar la productividad de las empresas. Y a ver, espérese, detengámonos, vamos por tema. Las medidas pro empleo, la ampliación de programas, la ampliación de subsidio a las mujeres al 60% de las mujeres más vulnerables. Efectivamente, todo el proceso de capacitación, la reforma también, se habla de la reforma de la dirección del trabajo. Entonces, ¿para qué voy a detallar todas las? Pero esas medidas pro empleo, ¿no le parecieron suficientes? Lo que pasa es que esas medidas que se están anunciando hoy en día como algo nuevo, no es más que el cambio de nombre de medidas que ya venían del gobierno anterior. Se habla, por ejemplo, Mónica, en materia de capacitación del programa Más Capaz del Ministerio del Trabajo, del CENSE. El programa Más Capaz no es más ni menos que los programas de capacitación que se realizó bajo la anterior administración del presidente Piñera, buscando una capacitación efectiva y pertinente respecto a los cursos de capacitación. Lo del subsidio al empleo joven, los subsidios al empleo mujer, son medidas que ya venían. Ya, pero por lo tanto, se amplían, pero no. ¿Es bueno o malo? No, siempre es bueno que se amplíen esas materias. A lo que voy, no es una gran reforma laboral que vaya y que ese sea el foco principal. El foco principal de esta reforma es fortalecer a los sindicatos, fortalecer a algunas organizaciones sindicales, pero el foco no es beneficiar a la gran generalidad de los trabajadores. ¿Es malo fortalecer a los sindicatos? No es malo fortalecer a los sindicatos en la medida en que eso no perjudique la comunión que debe existir al interior de la empresa. ¿Y de qué manera se fortalece a los sindicatos sin perjudicar, como usted llama, la comunión al interior de las empresas? Por ejemplo, te lo planteo con una de las medidas que se está planteando, en la titularidad sindical, que algunos incluso han llamado monopolio sindical. ¿En qué consiste? Consiste en que los trabajadores, hoy en día, bajo la actual ley, pueden negociar el empleador o con los sindicatos o puede negociar con un grupo de trabajadores que se une para efecto de negociar colectivamente. Es muy válido, a mi juicio, y que está respetado por la libertad sindical, que exista un grupo de trabajadores que no quiere constituirse como sindicato, que quiere negociar condiciones comunes de trabajo con su empleador, pero que quiere hacerlo como grupo, quiere negociar esas condiciones comunes, quiere firmar un contrato, pero no quiere someterse a los requisitos y a las exigencias que establece crear un sindicato, por ejemplo, establecer dirigentes sindicales, tener un patrimonio, tener una cuenta, tener una serie... Eso se va a poder seguir haciendo ahora, pero solo en las empresas donde no hay sindicato. Solamente, que en la práctica, ¿qué va a ocurrir? Porque aquí... y lo digo, muchas veces estas reformas se hacen sin el conocimiento, a veces se dice falta calle. Yo creo que a veces cuando se hacen estas reformas falta haber estado en una negociación colectiva. Lo que va a atender esta reforma es que efectivamente en toda la empresa van a haber sindicatos y por lo tanto esta posibilidad de estos trabajadores de negociar como grupo se va a eliminar. Pero eso va a ser voluntario si constituyen el sindicato, ¿no? Sí, pero es que en la mayoría de las empresas ya existe sindicato y en las que no... ¿Cómo que en la mayoría existe? Si tenemos una baja sindicalización. Tenemos 15% sindicalización, muy en el promedio de la OCDE, que es del 17%. Ese otro mito que existe, que Chile tiene tasas muy bajas de sindicalización en circunstancias que es muy similar al promedio de la OCDE, con la cual nos interesa mucho y generalmente nos andamos comparando. Pero
sí, van a haber mayor sindicalización, efectivamente, pero se va a coartar esta libertad sindical a aquellos trabajadores que no quieren formar parte de un sindicato, que es muy válido que no quieran formar parte de un sindicato. No van a poder seguir negociando como grupo negociador si es que se formó un sindicato. Eso sí, eso es cierto, y eso le parece a usted negativo. Pero usted decía, hay sindicato en casi todas las empresas, pero no es así. No, efectivamente. El porcentaje de sindicalización en Chile es un porcentaje promedio OCDE. Yo creo que con esta reforma efectivamente aumenta el porcentaje de sindicalización. Yo soy de los que cree, y lo he dicho siempre... que es malo que aumente el porcentaje de sindicalización? Eso te iba a comentar. Yo lo he dicho siempre. Yo creo que no hay que demonizar ni a los sindicatos ni a las empresas. Creo que este proyecto tiende a demonizar, o al menos las discusiones previas, a las empresas en alguna parte, por parte del Ejecutivo se ha hablado con declaraciones bastante fuertes del mundo empresarial. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué usted menciona dentro de las críticas el que vaya a aumentar el número de sindicatos? No, la crítica está dada con que se elimine la posibilidad que un grupo de trabajadores pueda negociar colectivamente del monopolio sindical. Ahí está la crítica. La crítica no está en el sindicato, Mónica, y yo me ha tocado en mi ejercicio profesional negociar con muchos sindicatos. Hay sindicatos buenos y malos, como hay empleadores buenos y malos. No va por ahí la crítica. La crítica va con coartar esa libertad que actualmente los trabajadores tienen si no quieren constituirse en un sindicato. Vamos a algunos temas concretos. El fin del reemplazo de trabajadores en huelga. Desde el gobierno dicen que es la única forma de que tenga algún peso la huelga, porque si no es cosa de reemplazar a los trabajadores, aunque eso sea difícil porque hay funciones que también son bien específicas, sí, pero que es la única forma que hacer una huelga sea más que estar parado afuera de la empresa con pitos, tambores, sí, qué sé yo. A ver, respecto al reemplazo en huelga, Mónica, hay que desmitificar también algunos temas. Se ha planteado por varias personas que Chile es de los pocos países, casi que el único país que tiene el reemplazo en huelga. Eso no es así. Si uno estudia un poco de derecho comparado, va a notar que países, muchos de ellos de la OCDE, como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, México, Finlandia, Polonia, Rusia, los que recuerdo, al menos, hay varios ahí, sí tienen la posibilidad de reemplazar con terceros. ¿Qué creo yo con respecto al reemplazo en huelga? ¿Tienen la posibilidad esos países de reemplazar con terceros cualquier función y en cualquier cantidad pueden tomar a los trabajadores, a todos los que están fuera y poner... Efectivamente, y es más, en algunas de esas legislaciones, no recuerdo específicamente en cuál, incluso permiten que el empleador después pueda negar el retorno al trabajador huelguista. Incluso es mucho más radical. O sea, tú te fuiste a huelga, yo te niego que tú vuelvas a la empresa. Que me parece que ahí, efectivamente... ¿Las autoridades están faltando la verdad cuando dicen que Chile es el único, uno de los pocos países del mundo donde hay reemplazo? Yo creo que falta estudiar un poquito más el derecho comparado a veces. Efectivamente, Chile no es el único. ¿Hay ignorancia de las autoridades laborales o hay mentira? No, yo no presumo la mentira de nadie. Yo creo que muchas veces no se conoce la realidad de otros países o se conoce lo que se quiere conocer. Pero perdón, usted me va a decir que el Ministerio del Trabajo no estudió en qué países hay reemplazo en huelga y desconozco, Mónica. Yo creo que, a ver, el Ministerio ha dicho en términos bastante generales que hay pocos países. Yo te he nombrado 8 o 10, a lo mejor a juicio del Ministerio son 8 o 10, son pocos. A mi juicio son un universo que permite al menos mostrar que Chile no es la guinda de la torta en términos negativos como se ha pretendido hacer ver. ¿Es bueno o malo poner fin al reemplazo respecto a la pregunta de fondo, respecto al reemplazo? A ver, se ha planteado que el empleador está en una situación de ventaja frente al trabajador en un tema de reemplazo huelga y que se ha dicho que el trabajador durante la huelga no tiene derecho a remuneración y por lo tanto prácticamente está sujeto a la voluntad del empleador el término del proceso huelga. Un par de comentarios al respecto. Primero, en Chile las huelgas duran en promedio 2 semanas, por lo tanto en general las huelgas en Chile no duran un tiempo que uno pueda decir que es muy grande. Para el empleador no es gratuito el reemplazar trabajadores en huelga, no es gratuito porque asume un doble costo. Por una parte, tiene que pagar a los terceros que contrata, que obviamente no están en sus cálculos de remuneración de la planilla mensual, y por otro lado, además de ese pago, tiene que pagar 4 unidades de fomento, alrededor de 100.000 pesos, por cada trabajador que contrate como reemplazante, pago que va a los trabajadores en huelga. Por lo tanto, efectivamente el trabajador tiene un costo, que es que no recibe la remuneración durante los días de huelga, pero para el empleador tampoco le sale gratuito porque tiene que asumir ese doble costo. Pregunta, ¿para quién es más costo? ¿Para alguien dejar de recibir todos sus ingresos o para alguien asumir parte de un costo? A ver, puede ser, y eso es un tema que hay que estudiar, que el trabajador en este momento esté en una situación a lo mejor de mayor... es más gravoso para el trabajador el proceso de huelga. ¿Puede ser o usted que fue subsecretario del Trabajo no tiene claro? Lo que pasa es que, a ver, esto es relativo, porque depende de cada empresa. La realidad de una multinacional no es la misma realidad de una pyme. Tal vez para una pyme que ese trabajador se vaya en huelga y que tenga que pagarle 4 unidades de fomento, puede ser la quiebra de la empresa. Tal vez para una multinacional no lo sea. Aquí hay que atender al caso concreto. Sí, mi pregunta es si en general
los trabajadores usted considera que hoy día, cuando van a huelga, están en igualdad de oportunidades que los empresarios o están en... Que puede ser válido pensar cualquiera de las dos cosas. Yo creo que en una huelga, y me ha tocado cuando hemos estado en proceso de mediación, toleración del trabajo, con sindicatos, con empresas, yo creo que en una huelga pierden todo. Yo creo que una huelga pierde los trabajadores y pierden los empleadores. Me imagino, pero ¿quién está en una situación más desmedrada cuando se enfrenta a la huelga? ¿El trabajador o el empresario? Depende de la huelga, por eso te digo, depende de la empresa. Hay veces en que los trabajadores efectivamente están en una situación de desprotección y esa empresa, pagar las 4 UF, no le influye mayormente en su cuadro de utilidades. Pero hay otras veces en que esa empresa, una empresa pequeña, que esos trabajadores en huelga, digámoslo, son las menos veces, pero ocurre, no permiten a la empresa trabajar, se toman la entrada. ¿Y eso ahora va a ser castigado como una práctica antisindical también? Se ha señalado que se van a aumentar las sanciones. Sí, mi duda, y ojalá se cumpla, porque actualmente la ley también contempla sanciones al trabajador que produce estos tipos de prácticas, y la verdad es que en los tribunales no pasa nada. Pregunta, ¿usted cree que esta reforma laboral va a afectar negativamente la empleabilidad en Chile? A ver, yo creo que la reforma laboral no hace nada por la empleabilidad, punto uno. No aumenta mayormente, salvo lo que conversamos al principio de estos incentivos, estos programas específicos, pero no hace ningún esfuerzo adicional por la empleabilidad. ¿La va a afectar además? Yo creo que va a afectar principalmente la productividad. Creo, y como te digo, en estos casos puntuales, por ejemplo, el caso del reemplazo en huelga. Tú me dices, sí, el trabajador está en una situación de desventaja. Yo no le digo nada, yo le pregunto. No, puede estar en una situación de desventaja. ¿Qué ocurre ahora con lo que se está planteando? Lo que está ocurriendo, o lo que se está planteando, es que se traslade al otro extremo el poder de negociación. Si para alguno hoy en día el empleador está en una situación de poder frente al trabajador, al no tener el reemplazo en huelga, va a ser el sindicato el que va a tener un incentivo que a mi juicio puede ser un incentivo perverso, se dice muchas veces, que es que no va a tener un incentivo a llegar a un acuerdo durante el proceso de negociación, porque sabe que si llega a una huelga va a poder presionar al empleador y le dice, a ver, o me das lo que yo quiero, o la huelga puede durar 2, 3, 4 semanas o indefinidamente. Y ahí puede haber un incentivo que a lo mejor lo que hay que hacer es buscar un justo equilibrio de manera de no perjudicar a los trabajadores, como algunos plantean, pero que tampoco signifique que el incentivo esté dado al sindicato en la huelga y no esté en el acuerdo. Parece súper claro. ¿Usted diría que esta reforma va a aumentar la cantidad de huelgas en Chile? Podría aumentar la cantidad de huelga, porque creo que el incentivo no está dado en el acuerdo. Creo que el incentivo, al no tener el reemplazo y al no morigerar el reemplazo, el incentivo va a estar dado en la huelga. ¿Cree usted que hay empresas que van a quebrar porque al no poder reemplazar trabajadores van a terminar en una situación tan compleja que los va a llevar a quiebra? Sería irresponsable de mi parte señalar que sí hay empresas que van a quebrar. Creo que sí hay empresas que les van a aumentar los costos de manera considerable por esto del reemplazo y por otras de las medidas. Y eso puede evidentemente traer que empresas pasen penuria económica importante. ¿Y que cierran? Puede ocurrir. El piso, lo que se negocia, dice esta reforma va a ser ahora el acuerdo anterior. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Yo creo, y esto lo he comentado hoy día un par de veces, yo creo que esto del piso mínimo de negociación va a terminar perjudicando a los trabajadores más que beneficiándolos. Y te lo explico de la siguiente manera. Si yo estoy en época de bonanza, empleador, en época de vacas gordas, como se decía, y puedo en esta negociación dar un buen incentivo a mis trabajadores, darle un buen bono de término, darle un buen beneficio, ¿tú crees que si en la próxima negociación voy a tener que partir de esa base? Y yo no sé si en la próxima negociación mi empresa va a estar en buenas condiciones o el país va a estar en buenas condiciones. Yo, empleador, pequeño empleador, ¿me voy a amarrar a otorgar buenos beneficios si no sé cómo va a estar el país en 4 años más? Posiblemente no. Posiblemente los empleadores, si se aprueba eso, van a ser bastante más prudentes con los beneficios que otorguen y van a otorgar menos de lo que estaban dispuestos a dar. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí, porque puede ser que esa medida termine perjudicando a los trabajadores en vez de beneficiarlos. Para cerrar, ¿usted cree que después de la implementación de esta reforma laboral, los sueldos van a ser más altos o más bajos? A ver, cada negociación va a ser distinta. Yo creo que puede ser que en negociaciones puntuales, producto del mayor poder de presión, puedan haber mayores sueldos en algunos trabajadores, pero creo que el universo de trabajadores a los cuales va a beneficiar este aumento de sueldo va a ser reducido y van a haber muchos trabajadores que no van a poder encontrar un trabajo, que es a quienes debería preocuparnos. El universo de trabajadores ha ido disminuyendo desde el 1.000.000 de empleos que se creó en el gobierno anterior. Este año no se han creado empleos, se han destruido empleos, y por lo tanto puede ser que para algunos esta reforma sea buena y puedan tener un mayor poder de negociación y obtener mejores beneficios, pero creo que para la gran mayoría de trabajadores esta reforma no le va a producir ningún beneficio, al contrario, puede incluso dificultar y rigidizar aún más el mercado laboral. Para cerrar, se me olvidó una cosa súper importante. Decía Osvaldo Andrade que él cree que esta reforma significó o va a significar
una pérdida de poder para el empresariado y que por eso es la razón por la cual es muy difícil que apoyen una reforma como esta. ¿Cree usted que aquí perdió poder y que va a perder poder el empresariado con esta reforma? A ver, yo no vengo en representación del empresariado, ni mucho menos creo que más que el empresariado, yo creo que aquí pueden haber perjudicados pequeños y medianos, las pymes. Generalmente cuando se habla de las empresas se tiende a ideologizar y se piensa en la gran empresa. Yo creo que la gran empresa en general, todas estas reformas les afectan, pero les afectan poquito. Aquí a la que les afecta y la que va a pasar penumbra son las pequeñas y las medianas empresas. Penurias, las pequeñas y las medianas empresas. Y a ello es donde hay que tener ojo de no afectarlo porque, Mónica, no olvidemos que el 80% del empleo que se crea en Chile lo crean las pymes. Una cosa para cerrar. Si habían dos, por lo menos, proyectos durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera que contemplaban la titularidad sindical, ¿por qué ahora no les gusta? No, yo no, en la época que yo estuve subsecretario no tramitamos ningún proyecto. Lo que hubo en su momento, y por lo que recuerdo, estando fuera del gobierno, fue un acuerdo de voluntades que se quiso hacer en su momento entre la CPC y la CUT que finalmente no fructificó. Pero incluía titularidad sindical. No recuerdo el detalle, Mónica, te mentiría si te dijera que hubo proyecto a ese respecto. Me parece, le agradezco la honestidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado dando su opinión sobre los primeros titulares. Hay que ver la baja. Son los titulares de la canción, como decía la ministra. Esperamos conocer la letra todavía. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.